Bueno, la idea de la clase de hoy, antes que nada pido perdón por la demora, fue un fin de semana complicado, pero la idea de la clase de hoy, como les había comentado en el último encuentro presencial, sería aprovechar, teniendo en cuenta que venimos con un calendario bastante hackeado de cosas, y básicamente empezar a adelantar un poco la unidad número 3. En el encuentro de este jueves vamos a estar abordando con Diana, que va a estar realizando sus prácticas, lo que sería la historia de los derechos humanos, ¿sí? Desde cuándo se empieza a hablar, por qué los definimos como un proceso histórico. Va a estar desarrollando un poquito eso. Con lo cual hoy lo que vamos a hacer es algo que parecería un poco inverso, porque tiene tal vez también que ver con la historia de los derechos humanos, pero más concretamente con su evolución, ¿sí? Pero van a ver que, digamos, son dos clases que en orden parecerían contradictorias, pero lo cierto es que se van a poder seguir bien ambas. Entonces, si nos fijamos, tenemos la presentación, digamos, de este Prezi. Dice derechos humanos, oleadas o generaciones. Y acá partimos de una cuestión, ¿sí? Históricamente, cuando nos enfrentamos a un manual de estudios de nivel secundario, y no solo de nivel secundario, la realidad es que es una cuestión bastante extendida, se tiende a clasificar los derechos humanos en tres generaciones establecidas y reconocidas. Y ya hoy por hoy se está empezando a hablar de una cuarta generación, ya hace varios años, aunque obviamente esta última generación, ya entenderán por qué, todavía no tiene un tratamiento normativo internacional específico, todavía no se encuentra desde lo legal 100% reconocida como generación de derechos humanos. Pero lo cierto es que, fíjense que partimos de una pregunta, oleadas o generaciones. ¿Por qué? Porque siguiendo a la autora Mónica Pinto, ¿sí? Una de las principales especialistas en la materia en la Argentina, ex rectora de la Facultad de Derecho, ella plantea que detrás del concepto de generaciones, que tan internalizado está, porque insisto, ya desde secundaria, desde primaria se plantea así, se esconde una realidad no del todo positiva. ¿Sí? ¿En qué sentido? En el sentido que hablar de derechos de primera, de segunda, tercera generación termina teniendo como contrapartida muchas veces que clasificamos justamente en derechos de primera, segunda o tercera calidad, por decirlo de alguna manera. Lo cierto es que si hay algo que nos hace a la definición de derechos humanos, es que están interrelacionados, ¿sí? Son indivisibles. Es difícil afectar un derecho humano sin que no se vean afectados otros, ¿sí? Ya lo vamos a ver esto en la unidad número 4, pero basta dar un ejemplo sencillo. Si yo no garantizo el derecho a una alimentación sana y saludable, y bueno, lo cierto es que no voy a poder garantizar en forma plena un derecho a la vida, ¿sí? O el derecho a la educación. ¿Cómo puedo educarme bien si no tengo para comer? ¿Sí? Entonces, lo cierto es que los derechos humanos están interrelacionados. Entonces, el clasificarlos en generaciones tiende muchas veces a tener como contrapartida el problema de compartimentarlos, lo cual no es la idea. Sí es cierto que a los fines prácticos, a los fines de enseñar la materia, no está mal el ordenarlos, el clasificarlos, pero lo cierto es que por eso decimos el concepto de oleadas, ¿sí? Es decir, oleadas de un mismo mar que fueron llegando en distintos momentos, pero que no los hacen ni más ni menos importantes a unos y a otros, ¿sí? Habiendo hecho esta aclaración, ahora sí vamos a
meternos justamente con estas oleadas, estas generaciones de derechos humanos, teniendo en cuenta, como dije, que son todas clasificaciones correspondientes a lo mismo, no son distintos en calidad, ¿sí? Todos tienen un mismo nivel y jerarquía. La primera generación es la generación de los derechos civiles y políticos, ¿sí? Esta primera generación de derechos civiles y políticos podríamos decir que hace su entrada oficial en el mundo de las ideas, por decirlo de alguna manera, en el siglo XVIII. El siglo XVIII, como ustedes saben, ya que son estudiantes de la carrera de historia, es el siglo de la Ilustración, es el siglo del ascenso y consolidación definitiva de la burguesía como fuerza de cambio, de choque, y como nueva clase dominante que va a emerger a finales de ese siglo, o antes si vemos el caso de Inglaterra, o la Revolución estadounidense. Entonces, en ese contexto, frente a un sistema que básicamente hacía de la diferencia su esencia, el sistema estamental feudal, surge la reivindicación de estos derechos civiles y políticos. Con lo cual, en todos van a ver que vamos a ir haciendo el mismo juego. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cómo están regulados o desde cuándo están regulados en nuestro ámbito interno? ¿Y qué pasa a nivel internacional? Entre los antecedentes de esta primera generación tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ¿sí? Obviamente estamos hablando de la Declaración Francesa de 1789. Podemos ir también hacia la Declaración Estadounidense de Derechos Humanos, que es un poco previa, ¿sí? Y que básicamente lo que hace es poner en primer lugar la igualdad como factor fundamental. Ahora bien, esta declaración que se promueve, y esto ya lo verán el jueves, tiene sus particularidades, ¿sí? Lo cierto es que no es 100% para todos, pero gráficamente sí lo va a plantear, desde lo textual al menos sí se va a plantear para todos, ¿sí? Es decir, del dicho al hecho hay un largo trecho, pero bueno, vamos a quedarnos con los dichos. ¿Cómo arranca esta declaración? Dice, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden basarse en la utilidad común. Seguimos. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún individuo ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella. Todo hombre es considerado inocente hasta que no ha sido declarado convicto. Si se estima que su arresto es indispensable, cualquier rigor mayor del indispensable para asegurar su persona ha de ser severamente reprimido por ley. La ley no debe imponer otras penas que aquellas que son estrictas y evidentemente necesarias. Todo ciudadano tiene derecho a constatar la necesidad de contribución pública, a consentirla libremente. Es decir, podríamos seguir, pero básicamente tiene que ver con los derechos que hacen a la participación política del hombre en sociedad. En este sentido, se ha dicho que esta primera generación son los derechos por excelencia liberales, ¿sí? Porque básicamente surgen como oposición al absolutismo monárquico, ¿sí? Entonces, en este contexto, como lo que se busca combatir es el exceso del Estado monárquico absolutista del siglo XVIII, van a emerger
estos derechos como una valla ante la autoridad estatal, ¿sí? Por eso se han caracterizado, y esto ya lo vamos a cuestionar un poquito, si se quiere, cuando veamos la siguiente generación en unos minutos, se han caracterizado como derechos de abstención, por decirlo de alguna manera. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Estado, para cumplirlos, simplemente, y digo simplemente muy entre comillas, porque ya vamos a ver que no es 100% así, se debe abstener de intervenir. ¿Sí? Por ejemplo, derecho a la libertad de prensa. ¿Cómo se supone que lo garantizo? Fácil, no censurando. Derecho a la libertad personal. ¿Cómo lo garantizo? Muy sencillo. No restringiendo la libertad de una persona sin causas legales justificadas. Bien, entonces se supone que basta con que el Estado no haga para que estos derechos sean garantidos. ¿Dónde los encontramos en el ámbito interno? Bueno, estos derechos en el ámbito interno forman parte del corazón constitucional de nuestra Constitución original, la de 1853, con sus sucesivas modificaciones hasta el día de la fecha, pero que fíjense hasta qué punto están enraídos en el sistema, que han permanecido sin cambios, sin alteraciones hasta el día de hoy. Es la llamada parte dogmática de la Constitución Liberal del 53. ¿A qué nos referimos con dogmática? Bueno, si revisamos nuestro último cambio constitucional, que fue en el año 1994, ¿sí? Es decir, hace ya hace ya 31 años, ¿sí? Lo cierto es que en esa reforma, que fue una reforma bastante grande, más allá de que tuvo serias discusiones en el mecanismo, en cómo se hizo, pero que no viene al caso, lo cierto es que expresamente en la declaración de reforma que la hace el Congreso, se explicitó que los constituyentes no podrían modificar justamente la parte dogmática de la Constitución Nacional. Entonces, ¿cuál sería esa parte dogmática? ¿Hasta dónde llega? Bueno, está muy fácilmente identificada. Si ustedes van a la Constitución, obviamente arrancamos por un preámbulo y después está dividido en partes, capítulos y títulos. Bueno, ni bien arrancamos, tenemos el preámbulo, acto seguido, primera parte, capítulo primero, declaraciones, derechos y garantías. Esto sería la parte dogmática de la Constitución, ¿sí? Que casi que no tiene agregados desde sus inicios. El gran agregado que se hizo es el artículo 14 bis en un contexto bastante particular, ¿sí? Y que fíjense, ya el nombre es bastante gráfico. Se le puso 14 bis como para ni siquiera alterar la numeración. Entonces, ¿qué aparece ahí? Bueno, aparece la organización política general del sistema federal, aparecen los derechos de los que gozan los ciudadanos, aparece la protección de la empresa, la industria, la navegación, el tránsito, la garantía de la eliminación de la esclavitud, la eliminación de toda prerrogativa de sangre, el derecho a la propiedad privada, la cláusula del proceso penal, ¿sí? Que nadie puede ser penado, sin proceso previo, el derecho a la privacidad. Bien, básicamente una serie de artículos que llegan hasta el artículo 35. ¿Sí? Y fíjense que recién después tenemos nuevos derechos y garantías que se van a incorporar con posterioridad a esa Constitución de 1853. ¿Sí? Por más que técnicamente muchos siguen siendo derechos de lo que llamaríamos primera generación. Bien, por último, para cerrar con esta primera generación, ¿dónde están regulados en el ámbito internacional
Bueno, están regulados en varios instrumentos. El primero podríamos señalar la Declaración Americana de Derechos Humanos, que se hace en 1948 en el marco de la OEA, ¿sí? Organización de Estados Americanos, con unos meses de anticipación, algo que no es tan conocido en general. Se anticipa unos meses a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se hace en el marco de la ONU. Pero las dos tienen características bastante similares y obviamente tienen como antecedente inmediato el horror del nazismo, ¿sí? Ahora bien, recién en la década del 60 se va a firmar lo que se conoció como, y se conoce, perdón, porque sigue vigente, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y acá la pregunta lógica sería, ¿qué diferencia hay entre un pacto y una declaración? Porque entre uno y otro pasaron casi 20 años. ¿Hay alguna diferencia? Bueno, si bien en esencia, obviamente el pacto es mucho más detallado e incluye mayor cantidad de derechos, en esencia, en muchos sentidos, son coincidentes la declaración y el pacto. ¿Por qué se hizo entre comillas dos veces entonces? Bueno, acá hay algo clave, y ya desde el nombre surge. Declaración y pacto son dos cosas distintas. Una declaración es, por decirlo de alguna manera, una muestra de buena voluntad, un gesto de buena voluntad. Los estados declaran, ¿sí? Manifiestan reconocer ciertos derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se están comprometiendo, ¿sí? Es una declaración de buena fe, no es un contrato. Con lo cual, entre comillas, ¿sí? Porque hay salvedades, no se podría violar una declaración, ¿sí? Porque yo no me comprometí a nada. Digo, che, me parece bien esto, pero no estoy diciendo, che, voy a cumplir esto. El pacto, en cambio, sí es un compromiso, es una especie de contrato entre estados, en donde los estados asumen la obligación de cumplir. Con lo cual, si no lo hacen, genera consecuencias. Habiendo dicho esto, la doctrina en materia de derecho internacional entiende que, si bien inicialmente la Declaración Universal de Derechos Humanos no tenía carácter de obligatoria, con el correr de los años y el reconocimiento masivo a la misma, adquirió ese carácter por lo que se llama la costumbre jurídica internacional. Inicialmente no tenía carácter de obligatorio, después, hoy en día, se considera que sí. Ahora, fíjense cómo pasaron 20 años y eso que teníamos el horror del nazismo tan cercano. Los estados, en línea general, no tienen muchos deseos de comprometerse, ¿sí? O comprometer su soberanía a terceras instituciones, a instituciones supranacionales. ¿Bien? Este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es de 1966. No recuerdo si lo había dicho. Avancemos un poquito más. Avanzando un poquito más, llegamos a una segunda generación, que es la generación de los derechos sociales, económicos y culturales. Esta segunda generación, si la primera nació en el siglo XVIII, esta segunda generación nace en el siglo XX. Y en concreto, nace de la mano de la Revolución Mexicana de 1910 y la Primera Guerra Mundial, en el caso de Alemania. ¿Cuáles son sus antecedentes? Así como antes hablamos de la Revolución Francesa. Bueno, tenemos la Constitución Mexicana de 1917 y tenemos la Constitución de Weimar, es decir, la Constitución Alemana de 1919. En el ámbito interno tenemos dos ejemplos, la Reforma Constitucional de 1949 y el artículo 14 bis que se incorpora en 1957 y llega hasta la actualidad. En el ámbito internacional, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Sí? Bien, ¿en qué consiste esta segunda generación?
Básicamente con esta idea de la interrelacionalidad de los derechos humanos, con el correr del tiempo, el ser humano, las sociedades, los pueblos han llegado a la conclusión que es inviable garantizar los derechos civiles y políticos si no están garantizados los derechos sociales, económicos y culturales. Yo puedo garantizar que toda la gente vote, pero si toda la gente no tiene acceso a la educación, por ejemplo, ¿sí? Difícilmente tendrá herramientas como para saber qué está haciendo con ese voto, ¿sí? O si no está garantizado el trabajo, bueno, de nada servirá el derecho a tener libertad de industria, ¿sí? Porque voy a seguir siendo igualmente dependiente. Entonces, los derechos sociales, económicos y culturales vienen justamente a arreglar un poquito ese déficit. ¿Qué derechos tenemos? Bueno, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a un trabajo digno, ¿sí? Y que garantice una vida digna, ¿sí? Son derechos mucho más amplios, ¿sí? Y por eso se ha dicho que si en los primeros debía haber una abstención por parte del Estado para garantizarlos, los derechos económicos, sociales y culturales necesitan en cambio de acciones estatales para garantizarlo. Y esto trae como contrapartida que los estados muchas veces sean bastante reacios a cumplirlos. Es decir, lo firman, se comprometen, después se olvidan. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque como no hay tanta voluntad, lo cierto es que se han introducido algunas cláusulas que no son del todas positivas. ¿Por qué? Expliquemos un poco el contexto a nivel internacional en el que se reconocen estos derechos. Antes señalábamos que en 1966 se había firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? El PICDB. Bueno, en 1966 también se firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí? Conocido en general como el PIDESC. ¿Por qué se firman los dos en el mismo año? ¿Y por qué no se hicieron en un mismo tratado si son todos derechos humanos? Bueno, no tenemos que olvidarnos que de fondo está la Guerra Fría. Y en el marco de la Guerra Fría hay dos bloques hegemónicos con visiones totalmente opuestas. Y mientras el bloque capitalista quiere presionar al bloque comunista con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el bloque comunista quiere presionar al capitalista con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, como no se podían poner del todo de acuerdo, se tuvo que firmar en dos tratados separados. Ahora, no es que unos sean más importantes que otros. Sí es cierto que esta segunda generación se encuentra sobre todo con el problema de la disparidad de recursos que tienen los estados. Entonces los estados más chicos, o mejor dicho, más pobres, bueno, muchas veces decían, che, yo me interesaría firmarlo, pero si lo firmo me hundo, porque no tengo plata para garantizar todo esto. Requiere una inversión por parte del Estado garantizar el derecho a la educación, por ejemplo. Entonces se llegó a una especie de fórmula de compromiso para que todos los que quieran firmarlo puedan hacerlo sin verse expuestos, que aparece en este recuadro que vemos acá, que forma parte del pacto, ¿sí? Y que aparece varias veces. Acá la tenemos en dos ejemplos, en el artículo 2 y en el artículo 14, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Fíjense, cada uno de los estados partes se compromete a adoptar medidas, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos que disponga para lograr progresivamente por todos los medios apropiados
inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Quedémonos con la palabra progresivamente. Los países en desarrollo, teniendo en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente pacto a personas que no sean nacionales suyos. Y acá lo vemos en un ejemplo aplicado. Artículo 14. La enseñanza secundaria en sus diferentes formas debe ser generalizada y hacerse accesible a todos por cuantos medios sean apropiados, etcétera, etcétera, etcétera. Y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. Progresivo nuevamente. La enseñanza superior debe serse igualmente accesible a todos, etcétera, etcétera. Y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. Fíjense cómo aparece todo el tiempo esta palabra progresiva. ¿Qué significa? Bueno, básicamente, como digo siempre medio en chiste, es como el arroz con leche, es la posibilidad que le dan a los estados de salir a jugar. ¿Por qué? ¿Quién controla la progresividad y hasta qué punto de sus recursos pueden o no pueden garantizar un derecho? Básicamente lo que dice es, mira, vos firmá, Estado argentino, por poner un ejemplo, y te comprometes a que vas a ir tratando de avanzar escalones en reconocer estos derechos que acá se firmaron. ¿Sí? Los vas a ir haciendo en forma progresiva. No podés hacer todo hoy, tranquilo, no pasa nada, vas viendo con el tiempo, lo vas haciendo de a poquito, ¿sí? Básicamente esto ha traído un gran problema para la utilización de estos derechos humanos, que es que los estados se excusan en la falta de recursos, sobre todo los estados más pobres. Entonces, así escrito parecería ser que básicamente no tienen una aplicación plena. ¿Sí? Parecería ser que son como casi más una declaración que un pacto, siguiendo lo que decíamos antes. Pero lo cierto es que no es del todo así. ¿Por qué? Porque el principio de progresión tiene como contracara el principio de no regresión. Es decir, vos podés postergar en el tiempo el reconocimiento de un derecho alegando que no tenés recursos. Ok, ¿sí? La realidad es que no se te van a poner a controlar 100% más allá de que lo digan. Pero una vez que vos empezaste a reconocer un derecho o una partecita de un derecho, no podés volver atrás. Por eso se habla de progresión. Lo ya conseguido, conseguido queda. No podés después argumentar, che, me quedé sin plata, volvemos a fojas ceros. No. Progresividad igual no regresividad. ¿Sí? Con lo cual, si, por ejemplo, reglamento algo progresivo en materia laboral, no sé, incremento la cantidad de días de vacaciones, ¿sí? Por ley, para los trabajadores. Bueno, el día de mañana no se podría volver atrás. Y si se vuelve, bueno, se tachará de inconstitucional, inconvencional, depende del mecanismo de cada país. Pero básicamente estaría contrariando este tratado. Entonces, lo cierto es que los estados son bastante reacios a poner en marcha estos derechos, los estados más pobres o los estados en desarrollo. Pero bueno, una vez que lo hacen, se supone que está la garantía de que no pueden volver hacia atrás, ¿sí? En la Argentina hay un fallo famoso en el marco de la Ciudad de Buenos Aires, emitido por la Corte Suprema Nacional, el fallo QCS, en donde básicamente se ofrecía un subsidio habitacional para las personas en situación de calle o en situaciones de vulnerabilidad para que puedan pagar una pensión, porque básicamente no alcanzaba para mucho más. En este marco, una joven, bastante joven, creo que tenía unos 22, 23 años, que tenía un hijo chiquito con severos problemas de salud, ¿sí? Al punto tal que
debía vivir postrado, no tenía capacidad de deglución, es decir, de comer por sus propios medios, era electrodependiente. Había un montón de patologías que hacía que esta mujer, incluso queriendo, no podía ir a trabajar, porque básicamente no tenía con quién dejar a su hijo, no tenía más familia, ¿sí? Entonces estaba en situación de calle y con este subsidio había podido alquilar una pensión. El subsidio era por cierta cantidad de meses, no recuerdo si 6 u 8 meses, con lo cual un día va al banco a cobrar el mismo y se encuentra con que no estaba depositado, reclama y le informan y no, ya se venció la cantidad de tiempo que forma parte del plan. Cuestión, la chica básicamente concurrió a un patrocinio jurídico gratuito donde la asistieron legalmente y en esa asistencia legal básicamente demandaron a la ciudad de Buenos Aires. Fue subiendo a distintas instancias, llegó hasta el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, que incluso falló, no es casualidad, a favor de la Ciudad de Buenos Aires. Es un tribunal integrado en forma bastante oficialista, en líneas generales. Y finalmente llegó a la Corte Suprema Nacional, y la Corte Suprema Nacional dijo algo muy interesante. Vos, gobierno de la ciudad, nadie te obligó a empezar a pagar eso, ¿sí? Porque no nos podemos meter en tus finanzas. Porque básicamente lo que decía el gobierno es, no tengo plata para hacerlo permanente. Bueno, está bien, nadie te obligó. Ahora, vos solito te comprometiste. Una vez que te comprometiste, lo vas a tener que seguir haciendo. Los derechos son progresivos, no son regresivos, ¿sí? Con lo cual, dicho y hecho, tuvo que mantener el subsidio. De hecho, como era un caso tan particular, finalmente se le dieron un par de cosas más a esta mujer para que pueda adquirir cierta independencia. Gracias a eso el chico empezó a mejorar cosas básicas, ¿sí? Como esta capacidad de deglución. Pero bueno, pudo acceder a conseguir un trabajo, ¿sí? Nada, esa es la gracia de los derechos sociales, económicos y culturales, ¿sí? Pero bueno, es cierto que son derechos que a los estados no les gusta mucho cumplimentar en líneas generales y que argumentan siempre esto de no, porque son derechos caros, ¿sí? Los derechos políticos y civiles serían derechos gratis y estos serían derechos caros. Lo cierto es que ningún derecho es gratis. Los derechos civiles y políticos no basta solamente que el Estado no haga algo, tiene que hacer también para garantizarlos. Basta con ver una elección sale fortuna y sin embargo la plata se pone y está bien que se ponga. Pero justamente esto, no hay derechos gratuitos y derechos pagos, no hay derechos caros y derechos baratos, son todos derechos, punto. Esta generación la vamos a retomar un poco en la virtualidad cuando veamos en el marco argentino cómo evolucionó este constitucionalismo social, ¿sí? Y vamos por último a la tercera generación, que es la generación más nuevita de todos, al punto tal que no está del todo consolidada, que podemos mencionarla como los derechos de solidaridad o los derechos colectivos, ¿sí? Y que básicamente aparece en el ámbito interno con la reforma constitucional de 1994 y que en el ámbito internacional aparecen también, pero sin antecedentes normativos. ¿A qué hacemos referencia? ¿Por qué hablamos de derechos de solidaridad? Son derechos cuyo gozo no se puede hacer en forma individual, se gozan en forma colectiva. Derecho a la paz, derecho al medio ambiente, derecho a la identidad de los pueblos originarios, ¿sí? No son derechos individuales como en la primera y segunda generación, sino que se gozan en conjunto. En el ámbito interno, fíjense, tenemos por ejemplo el artículo 41, que dice todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, etcétera, 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 ¿sí? Entonces,
El derecho a un ambiente, un medio ambiente sano y saludable, no es individual, no se puede fragmentar, ¿sí? Vamos con un caso concreto y puntual. El caso del riachuelo, la contaminación del riachuelo. Bueno, estoy haciendo un daño medioambiental enorme, pero no afecta solo al que vive al lado del riachuelo. Técnicamente afecta a todos. ¿Por qué? Porque afecta a todo aquel que quiera, no sé, ir a pescar al riachuelo, lo cual hoy en día sería bastante desaconsejable, o el que quiera ir a pasear, el que quiera ir a disfrutar del río, etcétera, etcétera, etcétera. Son derechos indivisibles, ¿sí? Porque, y bueno, no sé, un subte con asbesto, bueno, afecta a todos por igual, ¿sí? Con lo cual, su garantía es colectiva. ¿Incluye solo el medio ambiente? No, incluye también, por ejemplo, si veamos el artículo 42, los derechos del consumidor. ¿Por qué? Porque también, más allá de que me pueda haber afectado individualmente, no es que no me vea afectado individualmente. El que vive al lado del riachuelo claramente se ve más afectado que el que vive en Flores. Pero no significa que los dos no sean acreedores del mismo derecho. En el marco del consumidor pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque como el consumidor es la parte débil de un contrato, muchas veces, si el reclamo no es colectivo, no existe. ¿Sí? Hay un caso famoso en donde Telefónica, ¿sí? En los años 90, que era la propietaria de los teléfonos públicos en la calle y básicamente cobraba un cospel por llamada, tenía una ficha por minuto, si no recuerdo mal, por un valor de 24 centavos en su momento, y básicamente se ponían las moneditas, y lo cierto es que las monedas argentinas eran de 1, de 5, de 10, de 25, parece viejísimo esto que estamos hablando, todavía teníamos monedas. Entonces, en general, ¿qué pasaba? En general se ponía moneda de 25, ¿sí? O 2 de 10, una de 5. La máquina no aceptaba monedas de 1 centavo. Y la máquina daba vuelto, pero como no aceptaba moneda de 1 centavo, tampoco podía dar vuelto de moneda de 1 centavo. Entonces, técnicamente, la mayor parte de la gente, ¿sí? Que hablaba llamadas cortas, ponía la moneda de 25 y no le devolvían ese centavo, entre comillas. Usted dirá, bueno, qué boludez, ¿quién va a reclamar por 1 centavo? Claramente nadie. Pero aparecieron asociaciones de consumidores que empezaron a decir, che, se están haciendo una fortuna con nosotros. Y era cierto, ¿sí? Con esa movida al año, Telefónica ganaba millones. Porque es 1 centavo a uno, 1 centavo a otro, 1 centavo a otro. Y así ganaba un montón de dinero que no correspondía. Con lo cual se hizo una medida y Telefónica tuvo que hacer frente a multas importantes. Pasa mucho también con los bancos. Hace un tiempo el Banco Galicia se había visto obligado a devolver sumas que había cobrado sin la debida información previa a los clientes. Clientes que muchos ni se habían enterado, porque claro, pagaban el resumen y por ahí eran 30, 40, 50 pesos que aparecían al fondo, escondido entre números, nombres raros. Lo mismo, reclamaron a asociaciones de consumidores. ¿Sí? Entonces, frente a esto, ¿sí? Estos derechos de solidaridad básicamente se viven en conjunto. ¿Se pueden gozar individualmente? Sí, pero hacen a la vida en comunidad. Bien. Y acá, para ya ir redondeando, que imagino que ya se deben estar cansando de mi voz y mi audio, nosotros al principio dijimos que hay 3 generaciones plenamente reconocidas y hay una cuarta generación, que fíjense que no le estamos poniendo, pero ahí simbólicamente en ese camino dejamos un par de cuadrados abiertos al fondo, simbolizando que esto es lo que hay hoy, pero los derechos humanos son progresivos, con lo cual puede y está bien que lo haga parecer más el día de mañana. Hoy en día se habla de que habría una cuarta generación, que serían los derechos
informáticos, ¿sí? Los derechos a la educación digital. Acá muchos dicen, no, esto no es derechos humanos, están usando el concepto para cualquier cosa. Pero lo cierto es que hoy en día el tener o no acceso a Internet, al conocimiento, la alfabetización digital, es casi tan importante como la alfabetización en primeras letras. Quien hoy en día permanece aislado de Internet, permanece aislado de muchísimas herramientas necesarias para el mundo moderno, ¿sí? Con lo cual, muchos autores están empezando a plantear la necesidad de reconocerlo como derecho humano, ¿sí? El acceso a la informática, al Internet, el acceso básico, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque básicamente tiene que ver con las herramientas del futuro, ¿sí? Pero lo cierto es que en este sentido no hay todavía, si no había de la tercera generación normativa internacional, imagínense de esta cuarta, ¿sí? Pero bueno, este sería un poco el cuadro de situación. Este jueves vamos a encontrarnos y Diana nos va a dar un panorama sobre cómo fue la evolución, la historia, la aparición del concepto por primera vez de derechos humanos, qué hubo antes, ¿sí? Eh, y ya la semana que viene, desde la virtualidad, seguiremos trabajando y retomaremos esto del constitucionalismo social en la Argentina, que es bastante interesante, y avanzaremos a la unidad número 4 para tratar de comprender, ¿sí?, cómo se protegen los derechos humanos.